Abel Barrera es un muy querido y reconocido defensor de derechos humanos, defensor de los pueblos indígenas, defensor de la montaña. Él es fundador del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinolan. Y yo le agradezco muchísimo siempre a Abel que podamos conversar pues de los temas difíciles y duros que se viven en esta parte de la República. Y lo hemos buscado porque aquí mismo tuvimos la conversación con el abogado Carlos González, que forma parte de los defensores de derechos humanos, que nos narró con mucha puntualidad lo que está ocurriendo en esta región de Guerrero, en donde los ardillos, un grupo criminal, pues está atacando a las poblaciones y un montón de cosas muy delicadas que ya llevaron, principalmente en la zona de Chilapa, que ya llevaron a las autoridades federales y estatales, han dicho, a tomar el control de la zona de Chilapa en Guerrero. Lo que se informó ayer fue lo siguiente, que luego de varios días de bloqueos en caminos y carreteras, enfrentamientos y desplazamientos de familias, se restableció el diálogo y los pobladores facilitaron el paso a las fuerzas de seguridad estatales y federales en el corredor comunitario de Chilapa Guerrero. En las comunidades de Alcozacan y Coatzingo, en Chilapa, fueron atendidos los integrantes de las familias que dejaron sus hogares por las agresiones de grupos contrarios. Se les proporcionó servicio médico, alimentación y seguridad. En la zona fueron desplegados 690 elementos del Ejército Mexicano con 80 vehículos, 400 elementos de la Guardia Nacional en 50 vehículos y 200 elementos de la Policía Estatal con 34 unidades, así como 5 helicópteros, además de ambulancias y personal médico. También se encuentran el secretario de Seguridad de Guerrero, Daniel Ledesma, y el subsecretario de Desarrollo Social, Francisco Rodríguez, así como la titular de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, Yuriria Rodríguez. Los 120 pobladores desplazados manifestaron su deseo de no ser trasladados a un albergue, sino permanecer en esas comunidades, por lo que se les proporcionaron insumos de primera necesidad como colchonetas y cobertores y generadores de luz. Al momento se tienen 6 personas reportadas como lesionadas, mismas que recibieron atención médica en hospitales del IMSS Bienestar. En el transcurso de la tarde se restableció el servicio eléctrico por parte de la Comisión Federal de Electricidad y con ello se recuperó el servicio de internet y telefonía. Fueron liberadas las carreteras estatal Chilapa de Álvarez, José Joaquín de Herrera, que permaneció bloqueada varios días junto con otros caminos secundarios. En Chilpancingo se instaló el centro de mando encabezado por la gobernadora y la secretaria de Gobernación, Rosicela Rodríguez. Asimismo participan otros funcionarios. Aquí hay una lista larga de funcionarios y los demás que están participando al respecto del tema. Pero aquí lo importante es que se está hablando de un despliegue bastante amplio para tomar el control de esta zona en Chilapa Guerrero. Y yo le aprecio mucho a Abel Barrera que nos tome la comunicación para hablar del tema. Bienvenido, Abel, gracias por estar aquí. Hola Carmen, buenos días, un saludo desde acá de Tlapa, gracias por esta comunicación. ¿Qué nos dices de lo que está pasando, Abel? Pues es un tema que viene de hace 20 años. Decir que Chilapa es una cabecera municipal controlada por años por los caciques del PRI. Siempre lo controlaron y en los últimos 3 administraciones por grupos del PRD, también caciques. Las comunidades indígenas que son nahuas de Chilapa, más de 100 comunidades, siempre han estado abandonadas. Nunca han tenido un lugar en presupuesto público. Son comunidades donde hacen falta maestros, donde no hay servicios médicos. Los caminos, por ejemplo, hay un programa de caminos artesanales, ahí no se habla de caminos artesanales, porque pues quienes deciden son los grupos de poder y también ya infiltrados por grupos de la delincuencia como los ardillos. Entonces, ahí la gente, las comunidades, sobre todo los que pertenecen a un sistema de justicia comunitaria, como se conoce, policía comunitaria,
ellos no son vistos como interlocutores por parte de la autoridad municipal. Entonces ellos están relegados. No solamente eso, sino que el grupo delincuencial que ahí gobierna, que ahí domina, que ahí patrulla, pues tiene el control y obviamente los ve como actores antagónicos. Para los ardillos, los de la crack son también delincuentes, es decir, ellos no tienen esa percepción de que son comunidades que buscan una organización autogestiva, autónoma, desde la perspectiva de los derechos indígenas, no, son rivales, a los que hay que vencer, a los que hay que quitar, a los que hay que pues desplazar, y lo están haciendo. Y ha habido asesinatos a lo largo de estas 2 décadas, ¿no? Contra la policía comunitaria. Recientemente, el 2 de enero, asesinaron al comandante de la policía comunitaria, Isaías Luna, en Xicotlán. Él estaba haciendo ahí una casa con otros 3 compañeros. Llegó una camioneta con gente armada, arremetió contra ellos, los asesinó, entraron y salieron de la comunidad y no pasó nada. En el 2020 asesinaron a 10 músicos de Alcozacán en diciembre y precisamente tampoco se hicieron mesas de trabajo porque causó mucha indignación. Quedaron promesas de que iban a construir un hospital, de que iba a haber escuelas secundarias, en fin, no hubo nada y la violencia siguió. Después degollaron a 2 mujeres de Papazla y también causó mucha indignación y no hubo nada. Es decir, hay estas pues mojoneras de la violencia que pues truncan el proceso de paz entre las comunidades indígenas. Ahora, pues en estos días, estos 6 días, 7 días ahora, pues no hubo intervención de las autoridades a pesar de las llamadas de auxilio de las madres, de las niñas, de los comunicados. Subieron a Tula, irrumpieron y la gente huyó. Subieron a Xicotlán y la gente huyó. Y en el último día, antier, subieron al Cozacán, que es la comunidad en resistencia de la policía comunitaria. Ahí llegaron a unos metros y iban subiendo, quemando cerros para quitar a toda la gente, hacerla que se fuera o matarla. Y entonces, bueno, hasta ayer llegó el gobierno estatal y federal, no anunciaron que iba a llegar la secretaria de Gobernación, ayer no llegó, parece que dicen que hoy va a ir con la gobernadora. Pero esta presencia, pues como leíste en el comunicado, dicen, pues están negociando con los grupos de la delincuencia, ¿no? Tremendo, O Abel. sea, hablan de estos acuerdos, de dejar que los dejen pasar. Sí, dame un segundo, Eso Abel. pues, realmente habla mal. Habla mal. Perdón. Te tengo que interrumpir, es una pena tremenda porque se acabó el programa, pero no puedo más que pedirte que no te vayas, que nos permitas cerrar el programa en vivo en este momento porque se terminó ya la transmisión, entonces ya no tenemos oportunidad de seguir hablando contigo, pero te propongo que no te vayas, retomemos el hilo y grabemos esta segunda parte de la conversación para compartirla con el público de este programa. Por lo pronto te mandamos un abrazo y no nos despedimos. Para ti un abrazo y tu trabajo es muy importante y lo que nos estás contando. Esta es la segunda parte de la conversación que empezamos a tener el día martes con Abel Barrera. Abel Barrera, que es muy reconocido y querido fundador del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinolan, que ha hecho un trabajo pues sí, importantísimo siempre y que en este momento lo buscamos pues para conocer de manera directa qué es lo que está pasando en Guerrero, que ha llevado a las autoridades federales a ir directamente con un despliegue muy amplio a tomar el control de Chilapa, en específico esta zona de Guerrero. Hemos seguido de cerca, hemos informado de lo que están diciendo los pobladores desplazados, transmitimos
dimos de manera íntegra la comunicación, el mensaje leído por una de las pobladoras de este lugar que estaba pues hablando de protección política a grupos criminales y que además estaba pidiendo a las autoridades, bueno, pues que se hiciera algo al respecto. Estamos hablando de los ataques, particularmente de los ardillos en contra de los pobladores y toda una disputa histórica de la cual nos empezó a hablar en la primera parte Abel Barrera, y le aprecio muchísimo que se haya quedado para tener esta segunda parte de la conversación. Abel, para el público que está escuchando el programa ahora en este nuevo momento, si no te importa, valdría la pena hacer un recuento de lo que nos dijiste en la primera parte para seguir de cerca lo que nos estás narrando, que es muy importante. Este es un tema que lleva muchos años en Guerrero, este es un tema que lleva mucho tiempo. Y si no tienes inconveniente, Abel, retomemos el hilo y recapitulemos lo que ayer nos comentabas. Gracias de nuevo por estar aquí. Con mucho gusto, Carmen, buenos días. Decirte que tenemos que entender el contexto en donde está este conflicto. Se trata de un municipio histórico que es Chilapa, Guerrero. Chilapa ha sido controlado desde hace muchas décadas por los caciques del PRI. Parte del cacicazgo en Guerrero también se concentra en Chilapa. En las últimas 3 administraciones ahora está en manos del PRD, que al final pues es ahora una alianza PRI-PRD. Entonces, bueno, lo característico de estos gobiernos caciquiles es que las comunidades indígenas siempre son consideradas como súbditos, como pues objetos pues, de apoyo nada más, ¿no? Pero no como sujetos políticos. Bueno, esta percepción negativa de las comunidades indígenas ha generado un desprecio institucional por décadas, por siglos. A pesar de que las comunidades indígenas pues son muy brillantes en cuanto a su creatividad por las artes que ha desarrollado en Chilapa, su gastronomía, etcétera. Bueno, esto, aparte del abandono, en las últimas 2 décadas, el problema se empeoró porque, aparte de que pues, el ejército había también ha actuado impunemente contra estas comunidades porque cerca de esta región sucedió en mayo del 97 una emboscada contra el ejército cuando estaba el EPR, y desde ahí el ejército también actuó contra estas comunidades creyendo que fueron personas de esas comunidades las que agredieron. Bueno, ahora, en las 2 décadas recientes, se empezó a conformar el grupo de los ardillos que ha adquirido mucha fuerza en el centro del estado y en la montaña baja, y que en estas comunidades donde está Alcozacán, Tula, Xicotlán, Acahuehuetlán, que son como las últimas, el último reducto de lo que ha sido la policía comunitaria, que es un sistema de seguridad de los pueblos indígenas que reivindican su derecho a la autonomía. Bueno, ellos han sido vistos como antagónicos, como decir, estos no comparten nuestra idea de tomar territorios, de controlar población, de abrir rutas para el trasiego de la droga y para imponer la ley. Entonces, como han resistido, siempre han sido vistos como adversarios. Te decía, por parte de este grupo, no ven a los comunitarios como un proyecto de los pueblos indígenas, lo ven como también otro grupo de la delincuencia. De ahí a que a lo mejor por eso las autoridades federales tienen una idea de que es un conflicto entre 2 grupos antagónicos de la delincuencia. Y eso no es una lectura adecuada.
quienes conocemos esta historia, pues sabemos que sí ha habido conflictos al interior de las comunidades, sí ha habido divisiones y se han infiltrado grupos de la delincuencia. Antes se infiltraron los rojos cuando estaba precisamente gobernando el PRI, pero ahora es solamente los ardillos. Sin embargo, han visto a estas comunidades como el enemigo a vencer por parte de los ardillos. Y los ardillos, como tienen mucha presencia, mucha fuerza, han utilizado también a las comunidades indígenas como punta de lanza para cualquier movilización. Han ido a Chilpancingo hace 2 años, tomaron la capital para exigir obra pública a nombre de las comunidades. Es el Grupo de Paz y Justicia, pero en verdad está atrás esta fuerza de la delincuencia. Entonces, este contexto es lo que priva ahí en Chilapa abandono y grupos de la delincuencia que están disputando el territorio de la policía comunitaria. En los últimos ya semanas se incrementó más esta agresividad y ahí es donde decía que hace días, el 2 de mayo, precisamente asesinaron al comandante de la CRAC, de la Policía Comunitaria, Isaías Luna. En Chicotlán estaba construyendo una casa con 3 ayudantes, a los 4 los asesinaron, entró una camioneta, se rojearon y los mataron. Desde ahí empezó el problema, estamos hablando de esos primeros días de mayo. Ya el 6 de mayo fue cuando irrumpieron, ahora sí, los grupos, el grupo armado de los ardillos con gente de las comunidades a tomar la comunidad náhuatl de Tula. La gente tuvo que huir. Posteriormente, al siguiente día, el 9, entraron a Xicotlán, otra comunidad, y la gente volvió a huir. Y ya el último reducto, que es Alcozacán, es cuando vuelven a entrar, pero para asegurarse que iban a ir cercando a todos los pobladores, empezaron a quemar los cerros y a quedar pues ya cerca de la comunidad. Esto ya no sucedió, la llegada, la gente se refugió en la iglesia de Alcozacán. Esa noche habló el comisario pidiendo auxilio. Estamos hablando del mero Día de las Madres y fue cuando ya no se dio la incursión. Obviamente, pues la gente, los hombres iban a resistir. Fue en esos días en que se desplazó muchas familias. Se desplazaron tanto a la iglesia de Alcozacán como a una comunidad vecina que se llama Buenavista, y otras familias se fueron a los cerros, ¿no? Como hay bosques, se refugiaron y seguramente algunas otras pues se escaparon y se fueron a otras comunidades con otras familias, ¿no? Al principio el subsecretario hablaba de 96 personas, decíamos que no. Los compañeros de la CRAC han hablado de más de 2,000 personas, ¿no? ¿Por qué? Porque pues estamos hablando de Alcozacán, tiene más de 1,000 habitantes, las otras comunidades como de 400, y bueno, quienes han huido son todos, no nada más algunos. Entonces, por eso ellos hablan de un gran número de personas, de niños, ¿no? Madres. Pues ahorita hablan de 120, ya incrementó, pero son los que alcanzaron a llegar ayer a la cancha de Alcozacán, donde fue el subsecretario. Obviamente la gente sigue con miedo. Eso no resuelve de la noche a la mañana que el asunto cambia, ¿no? Del ambiente, ¿no? El ambiente sigue con zozobra, con miedo. Desconfían porque no es el primer acercamiento que tiene el gobierno federal. Se han dado otras reuniones, otras mesas de trabajo, otras minutas desde el 2020 con la matanza de los músicos hasta la fecha, ¿no? Entonces, en estos 6 años han tenido reuniones. Sin embargo, han sido pues presencias efímeras, compromisos que se van pues desdibujando. Hay retenes, estos retenes del ejército
tres retenes que se han puesto, pero la gente ha visto que son inoperantes porque no contienen nada, no repliegan a nadie. Grupos de la delincuencia siguen actuando, conocen el territorio y saben cómo entrar y cómo agredir. Entonces, la gente, pues aparte del tema alimentario que urge porque hay escasez de alimentos, la gente vive del trabajo del campo, apenas empieza a llover, solamente siembran una vez al año, ahorita no hay alimentos, y luego con estas destrucciones de sus casas, de sus pues terrenos, muertes de animales, también asesinatos de personas. Entonces hay una crisis honda y por lo tanto, pues sí, aquí hay que pues recuperar la confianza, pero al mismo tiempo proteger a las víctimas. Y esto sí se necesita un plan pues integral de atención a las víctimas, pero también tienen que rendirle cuentas qué ha pasado con las investigaciones de las fiscalías sobre los asesinatos. Se habla más de 70 asesinatos. Se habla más de 25 personas desaparecidas, todas relacionadas con el CIPOC, que es una organización que acompaña a la policía comunitaria desde hace años y que pues la gente ha visto que no hay justicia. El tema de la impunidad pues también es un problema estructural en el Estado, en el país y acá con mayor razón. Entonces, es obvio que la gente quiere seguridad, no quiere, decían hace días el subsecretario que los iban a albergar en Chilapa. La gente dice, no, en Chilapa han matado a nuestros paisanos, a nuestros familiares. Ir allá, pues es ir a entregarnos al enemigo, ¿no? Máxime que la presidenta, pues no le tienen confianza por ser familiar de uno de los líderes de esta organización. Entonces, no, la gente dice, nos vamos a quedar en la comunidad, pero queremos seguridad, queremos protección y obviamente que ahí es donde está el gran reto. No solamente pues es blindar las comunidades, sino investigar y desmontar las estructuras delincuenciales que se han arraigado en la región, en el mismo ayuntamiento, tanto de José Joaquín de Herrera, que ahí hay un municipio indígena, y Chilapa, que es el municipio más grande al que pertenecen estas comunidades. Entonces, es un tema mayor, es un tema que sí requiere una intervención interinstitucional desde las instancias que apoyan en los programas sociales. La gente ha pedido un hospital ahí, dice, no podemos ir a curarnos a Chilapa porque nos matan. Se han dado muchos asesinatos cuando la gente baja a Chilapa a vender sus productos del campo, a curarse, a hacer gestiones. Entonces ellos dicen, nosotros Chilapa no es el destino para recibir servicios, porque nos matan. Tiene que haber un servicios locales para las comunidades indígenas donde pues nos sintamos más seguros. Han demandado construcción de escuelas, ¿no? Porque pues muchos niños migran, los padres son jornaleros agrícolas y se van a trabajar porque en la temporada de secas no tienen trabajo. Ese es el contexto de abandono, de falta de atención y ante una situación que se ha agravado porque ahora en la montaña, pues los grupos de la delincuencia han ido tomando las comunidades, se han ido apoderando de las comisarías municipales y han ido encontrando también un bastión a su favor para que estas comunidades que se pliegan pues sean ahora clientela cautiva de la delincuencia y sirvan también para generar movilizaciones y exigir al gobierno demandas de índole social, pero que atrás hay una estructura delincuencial. Eso se tiene que desmontar.
Eso Abel, no lo puede ignorar la autoridad federal. es muy fuerte lo que nos está Eso diciendo. lo tiene que tomar en consideración si es que quiere ir a fondo. Porque también quiero decirte que en la comunidad de Huitzapula, que es municipio de Atlistac en la montaña alta, este patrón de criminalidad, estas agresiones que hay, que sufren estas comunidades, las están sufriendo en Huitzapula, en estos días, en estas semanas. O sea, ahí hay otro problema, no más que el foco de atención está pues difuminado, pero ahí está el otro problema y obviamente están responsabilizando al mismo grupo que ahora está atacando a la comunidad de Huitzapula, el municipio de Atlistac, que es vecino con Zapotitlán Tablas. Abel, nos has dicho cosas muy importantes, muy fuertes, todas ellas. Permíteme que escuchemos juntos lo que dijo la presidenta este miércoles 13 de mayo. Dice la presidenta que frente a este desplazamiento de personas de las familias de Chilapa, de los pobladores de Chilapa, por grupos criminales, como tú estás diciendo, a ver, tienen que entender el fenómeno en su complejidad. La presidenta está hablando de grupos criminales y ha dicho que se va a mantener la presencia, que habrá presencia permanente del gobierno en la zona. Ya en la primera parte de la entrevista dábamos el conjunto de datos del despliegue, el gran despliegue que ha hecho la Guardia Nacional, es un despliegue federal muy grande para dar respuesta a lo que los pobladores han dicho. Tú estás haciendo una explicación muy puntual del tipo de circunstancia que involucra varias cosas, incluyendo la criminalidad, pero incluye un conjunto de circunstancias comunitarias e históricas que tienen que entender el gobierno mexicano para tener la respuesta más correcta frente a todo esto. Déjame recuperar lo que dijo la presidenta y vuelvo contigo. La secretaria de Gobernación atendiendo junto con la gobernadora. Hoy tuvimos un enlace con ellas, están en Chilpancingo, se van a trasladar hoy mismo a la comunidad y a las comunidades para poder revisar personalmente la situación en la que están las personas. Ayer ya se liberaron los bloqueos que había 3 bloqueos, los 3 se liberaron mediante el diálogo, se permitió entrar a un grupo de la Guardia Nacional, la defensa con la coordinadora de la Comisión de Víctimas, Yuriria, que la verdad es de primera. Ella se acercó a las personas, tuvieron asambleas, también un grupo de la Secretaría de Gobierno del Estado de Guerrero, estuvieron ahí, se acercaron a las personas desplazadas, hubieron asambleas, se llevó alimentación y otros insumos y a los heridos se les trasladó a los hospitales, todos hasta el momento están bien. El objetivo es que no sea nada más en este momento y después retirarse, sino que se queden ahí tanto el gobierno federal como el gobierno de Guerrero. Es una problemática específica la que existe ahí. Sí hay grupos delictivos, pero también hay organizaciones sociales y también hay guardias comunitarias. Entonces, el objetivo primero que nada es pacificar mediante el diálogo. Si hay algún asunto criminal que tenga que investigarse, se lleva a su propia vía. Abel, ¿qué me dices de esta declaración que hizo el presidente este martes? Bueno, esto último que dijo la presidenta, que hay guardias comunitarias, entiendo que ya hay un reconocimiento de que está este sistema de la policía comunitaria que lo fundó Cirino Plácido desde los 90, cuando se creó la policía comunitaria en San Luis. Esto es parte de un proyecto. Ahora, el tema de las investigaciones, yo creo que pues esto se supone que la fiscalía desde aquellos años cuando se han cometido estos crímenes, estamos hablando desde 2015, tiene que haber carpetas de investigación, ¿no? Y tiene que haber pues ya órdenes de aprehensión contra los que han sido señalados como presuntos responsables. O sea, tiene que haber una actuación fuerte de la fiscalía, que ha estado también lejana de las comunidades y de las víctimas.
porque si no hay una actuación firme sobre las investigaciones, como ha pasado con los crímenes en Guerrero, imagínate los crímenes desde la Guerra Sucia, desde los 70 hasta la fecha, no hay un militar detenido por las desapariciones forzadas, por los vuelos de la muerte. Bueno, este continuum de impunidad se mantiene intocado y en estos casos concretos, precisos, donde hay situación, donde hay personas asesinadas, desaparecidas, ejecutadas, desplazadas, pues no vemos que haya una actuación de la fiscalía. Creo que aquí es muy importante el tema de la fiscalía. Es muy importante que se hable también de desmontar estructuras que dañan la vida comunitaria, que son el peor elemento que existe en el tejido comunitario, que son los grupos de la delincuencia. Se tiene que desmantelar estas estructuras, se tiene que investigar qué tanto los actores del Estado están involucrados y son parte del problema. No se puede ver así una realidad tan pareja. Es una realidad que tiene pues luces y sombras y que sí se tiene que ir al fondo. Esperemos que la Secretaría de Seguridad tenga un diagnóstico amplio, objetivo de la problemática, porque si no, no se van a tocar los hilos que están abajo y que son los que realmente, pues, influyen en la dinámica comunitaria, ¿no? Hay comunidades que están cooptadas por el crimen y que están alineadas y no les queda otra más que, pues, obedecer. Y hay comunidades como las de Alcozacán y Tula y Xicotlán que dicen, no, nosotros somos autónomos y queremos que el Estado proteja, pues, nuestros derechos. Entonces, aquí yo creo que en un primer momento esta cercanía ya es pues es un buen indicio. El hecho de que llegue el gobierno federal, que esté en el lugar de los hechos, que verifique con las víctimas lo que está pasando, que los escuche y que no tenga esa idea de que pues son solamente puros actores armados. Qué bueno que ya se reconoce que hay organizaciones que están trabajando en favor de la comunidad y que está la policía comunitaria. Creo que en ese sentido es muy importante. Hace años, en el 2021, tenían medidas cautelares las comunidades precisamente de ahí, de Xicotlán, de Tula, por esta agresión que han sufrido. También algunos líderes comunitarios tuvieron medidas cautelares, pero se las retiraron recientemente. Entonces, como que la gente percibe como que no se quiere tocar la estructura delincuencial que hay en la región. Eso es la percepción de la gente y por eso la gente tiene miedo y por eso la gente todavía no baja así todos a este lugar. Sí están bajando, pero la gente sí, el hecho de que hayan asesinado a algún familiar, el hecho de que estén en las listas de los grupos de la delincuencia no les permite bajar con seguridad. Entonces, este problema también lo tiene que vislumbrar la autoridad, porque no en la primera llegada van a bajar todos. Va a haber todavía reticencias porque hay temor. La confianza no se construye en una visita, sino que porque estamos hablando de décadas de abandono, de pues impunidad, de falta de justicia, y yo creo que aquí hay una prueba de fuego para el gobierno federal. Qué bueno que estén, pues estamos hablando casi de 1,290 elementos entre militares, guardia, policías. Qué bueno, ¿no? Pero pues como pasa en otras circunstancias y ahí mismo, ahí están, pero hay una connivencia con los grupos de la delincuencia que no se tocan, ¿no? Ellos patrullan, están, se desplazan y no pasa nada porque dicen es que eso a mí no me toca, le toca a otra instancia, ¿no? Y entonces, pues volvemos a la misma inercia de las actuaciones de
no poder contener esta avalancha delincuencial de manera interinstitucional. Y creo que lo que la gente quiere es también que haya justicia, que haya investigaciones, que haya castigo por los tantos agravios, tantos asesinatos, tantas muertes, tantos, desaparecidos, y no se puede quedar así como borrón y cuenta nueva, ¿no? Hay agravios y sabemos que si no se subsanan estos daños, pues la situación solamente se maquilla y no se va al fondo. Ni más ni menos, pues Abel Barrera Hernández, muchísimas gracias por estar aquí para hablar de todo esto. Te aprecio muchísimo, pues que nos hayas explicado y dado todo el contexto necesario para entender lo que está pasando desde hace muchos años, pero en este momento en particular, donde los pobladores han salido pues a hablar de manera muy fuerte y ya ha habido una reacción del gobierno que ha desplegado toda esta fuerza federal de la que hemos hablado. Así que, Abel, seguiremos hablando y te mandamos un abrazo. Gracias por estar aquí. Mucho gusto, Carmen. Seguimos en contacto. Seguimos en Buenos contacto. días. Buenos días y un abrazo.